Revelado, lo que descubrí tras la increíble decisión de mi hijo sobre el funeral de su madre. El impacto de las palabras de Mateo resonó en el aire denso y caluroso de agosto. No quiero un funeral triste, papá. Quiero que celebremos la vida de mamá. Su voz, decidida y a la vez frágil, contrastaba con el murmullo circundante de una familia devastada. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un torbellino de emociones se apoderó de él. ¿Celebrar? En esos momentos de desesperanza, la idea parecía descabellada. La presión de la tradición le oprimía el pecho. ¿Qué pensarían los demás? Pero en el fondo, la voz de Mateo le resonaba, rompiendo la monotonía del duelo y provocando una lucha interna desgarradora. Mientras trataba de asimilar la propuesta de su pequeño, recordó cómo María siempre le decía que la vida debía celebrarse en sus momentos más altos. Pero aquel consejo sonaba distante. Su mente estaba atrapada entre el deber como padre y las expectativas sociales. Las miradas de los vecinos, los susurros de reprobación, el juicio escondido en cada rincón, todo eso se cernía sobre él como una sombra pesada. Javier se acercó a la ventana, sus manos temblaban. El sol se filtraba a través de la reja, iluminando las macetas marchitas que una vez había cultivado con su esposa. ¿Cómo podía él, un médico que se enfrentaba a la muerte casi a diario, sentirse tan impotente en su propia vida? El miedo lo paralizaba. La voz de su abuelo repetía en su mente la importancia del respeto hacia los muertos, implantando una semilla de duda en su corazón. ¿Acaso sería un mal padre si no cumplía con la tradición? Entonces, un destello de determinación se encendió en su interior. ¿Qué significaba realmente honrar a María? Javier cerró los ojos, recordando su risa, su calidez. Las páginas de su diario, que había dejado olvidadas en una esquina, ardían en su memoria. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se intensificó. Javier se sintió atrapado en un laberinto de emociones contradictorias. El deseo de ser el pilar que sus hijos necesitaban a menudo chocaba con su anhelo de aferrarse a lo conocido. La noche antes del funeral, un silencio sepulcral envolvía su hogar. Javier se encontraba frente al espejo, atrapado en sus propios pensamientos. ¿Podría realmente lograrlo? ¿Sería posible sacar a su familia del pozo del dolor, ofreciendo una celebración en lugar de un adiós? La urgencia de responder se apoderó de él, mientras el eco de la voz de Mateo reverberaba en su mente, intensificando cada segundo de incertidumbre. La expectativa de la mañana se acercaba, y con ella la posibilidad de un cambio irreversible. Sin embargo, el miedo a enfrentar el juicio de los demás aún le mantenía encadenado. ¿Qué camino escogería? La necesidad de decidir lo consumía, y con la presión asfixiante de la tradición a su alrededor, Javier sabía que tenía que elegir, pero a un alto costo. Javier despertó aquella mañana con una sensación de desasosiego. La luz filtrada por las cortinas iluminaba de forma tenue el cuarto y parecía susurrarle que el día había llegado. Se sentó al borde de la cama, con los pensamientos agolpados en la cabeza como un enjambre inquieto.
La idea de honrar a María con una celebración lo había despojado de cualquier seguridad que pudiera haber sentido. Mientras se preparaba, su mente viajaba entre los recuerdos fugaces de un tiempo más feliz y los temores que lo rodeaban. A medida que se duchaba, el calor del agua parecía intentar deshacer la frialdad que se había ido apoderando de su interior. Se observó en el espejo. La mirada perdida y cansada lo miraba de vuelta. Un nuevo Javier comenzaba a emerger, o al menos eso esperaba. La voz de Mateo resonaba sin cesar entre sus pensamientos. Quiero que celebremos la vida de mamá. La valentía de su hijo lo conmovía, a la vez que lo desafiaba. ¿Acaso ese deseo genuino de Mateo debía ser su brújula? La decisión estaba ante él como un abismo. Regresar a la normalidad de lo conocido o abrirse a una experiencia desconocida que podría cambiarlo para siempre. Bajó a la sala, donde Mateo lo esperaba. El pequeño, con una sonrisa tímida, sostenía algunas fotografías de su madre. Ver esos rostros alegres le rompía el corazón, pero también despertaba en él una chispa de esperanza. María había tenido una vida llena de luz. Su legado merecía ser recordado con alegría, no sombríos lamentos. Javier le sonrió, y por un momento ambos compartieron un entendimiento silencioso, una conexión que trascendía el dolor presente. Con cada paso que daban hacia la celebración, Javier sentía que el peso de esperar el juicio de los demás comenzaba a desvanecerse. Era un paso audaz, no solo para honrar a María, sino para reconfigurar su propia vida y la de sus hijos. Nadie había dicho que el camino hacia la transformación personal fuera sencillo, pero Javier comenzaba a discernir que el miedo era solo una sombra, algo que podía enfrentar con amor y valentía. Mientras se organizaban para el evento, el eco de risas y conversaciones llenaba el hogar. Los amigos y familiares llegaban trayendo consigo historias y anécdotas que pintaban a María en colores vibrantes. Cada relato era como una pincelada en el lienzo de su memoria colectiva. Javier se sintió inesperadamente aliviado al ver que muchos abandonaban el dolor para sumirse en una celebración de vida, tal como Mateo había deseado. Sin embargo, a pesar del entorno festivo, un pequeño rayo de duda seguía nublando sus pensamientos. A medida que la celebración avanzaba, Javier se contemplaba a sí mismo. ¿Había encontrado realmente su camino? La conexión con el pasado y las expectativas del presente se entrelazaban en un complicado tejido. Mientras el día avanzaba, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Un antiguo colega de trabajo, del que había perdido el contacto, le pedía un encuentro. La urgencia detrás de aquellas palabras lo hizo sentir que las decisiones que había tomado ese día no solamente afectarían su vida familiar, sino que también abrían puertas a un futuro que nunca había imaginado. Javier miró a su alrededor y sintió una mezcla de inquietud y emoción. Lo que sucedería a continuación se presentaba como un nuevo desafío, uno que podría redibujar su propósito en la vida. ¿Estaba listo para lo que vendría? El tono de la reunión era incierto, pero dentro de Javier algo había comenzado a ampliar su horizonte. La fiesta vibraba a su alrededor mientras él se preparaba para enfrentar lo desconocido. La celebración estaba solo en su inicio, y era en ese momento que Javier se dio cuenta de que su historia apenas comenzaba a desarrollarse.
Javier se quedó inmóvil unos instantes, su teléfono aún en la mano. El zumbido del dispositivo siguió sonando en el aire festivo, su mensaje flotando como una promesa de algo más grande. Ahora el dilema se presentaba ante él. Debía priorizar el momento presente con su hijo y los seres queridos que lo rodeaban, o permitir que una parte de su pasado interrumpiera lo que podría ser el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Mientras observaba a Mateo, que reía y compartía con los familiares, una inquietud comenzó a asentar raíces en su pecho. La celebración, que en un inicio había sentido como una oportunidad de resurgir, se tornaba poco a poco en una maraña de sentimientos contradictorios. Era un terreno desconocido, y las conversaciones sobre el legado y la alegría compartida tambaleaban su equilibrio emocional. Sin embargo, la insistencia del mensaje lo mantenía alerta. Con cada campanada de risas y música, una voz interior le advertía sobre la necesidad de regresar a sus raíces, de reconciliar los deseos de su hijo con los desafíos profesionales que tanto había ignorado. Mantas de nostalgia lo cubrían, y su mente oscilaba entre el deseo de enfrentar lo que había dejado atrás y la seguridad que representaba permanecer al margen. Decidido a no dejarse llevar por la inercia del momento, Javier se retiró de la sala. Necesitaba claridad, un rincón de la casa donde pudiera serpentear el laberinto de pensamientos que lo agobiaban. Encontró un pequeño balcón al final del pasillo, donde el aire fresco pareció recibirlo con un abrazo renovador. Cerró los ojos y dejó que su mente vagara, intentando proyectarse hacia el futuro mientras luchaba por no arrastrar el peso de su pasado. La imagen de su antiguo colega, Ignacio, lo asaltó. Había sido uno de los pocos en reconocer su potencial en un ambiente de trabajo que muchas veces se sentía inadecuado y poco apreciado. Recordó cómo Ignacio lo había impulsado a tomar riesgos, a abrazar proyectos que desafiaban sus límites. Sin embargo, había sido una etapa que dejó atrás al priorizar su vida familiar. Se dio cuenta de que una parte de sí mismo había estado esperando esta llamada, aunque no lo supiera. Mientras los ecos de risas se desvanecían en la distancia, Javier miró hacia la calle. Aquellos momentos de silencio lo invitaban a una profunda reflexión. ¿Qué era lo que realmente deseaba? ¿Podía volver a retomar el control de su vida profesional y a la vez ser el padre que su hijo necesitaba? La satisfacción de despedirse de las dudas requería un coraje que aún no se sentía listo para confrontar. Sin embargo, un atisbo de esperanza se asomó entre las nubes de incertidumbre. El encuentro con Ignacio podría ser la chispa que encendiera una nueva dirección, no solo en el ámbito profesional, sino en su vida personal. Pero la pregunta seguía latente. ¿Qué pasaría si, al hacerlo, desencadenara una serie de eventos que afectaran su relación con Mateo? Las decisiones que había tomado hasta ahora se sentían a la vez como puentes y cercas. Con la mente en ebullición y el corazón latiendo con fuerza, Javier sintió la pulsión de actuar. Con un giro inesperado, decidió que esa noche no solo celebraría a su esposa, sino que también tomaría el primer paso hacia su propio renacer. Se acercó a la puerta con la determinación de comentar a Mateo su decisión de reunirse con Ignacio, dispuesto a compartir cómo su futuro podría entrelazarse con los sueños de su hijo. Pero en ese instante un mensaje más llegaría a su teléfono, uno que no solo prometía desafíos, sino que revelaría una conexión que cambiaría para siempre la percepción que tenía sobre su vida. ¿Qué secretos traería consigo aquella notificación? La incertidumbre se convirtió rápidamente en una pulsante expectativa mientras Javier tomaba aire y se preparaba para el siguiente paso,
un nuevo desafío en el camino del descubrimiento personal. El sonido del teléfono resonó nuevamente, ahogando el murmullo festivo que aún impregnaba la celebración en el interior de la casa. Javier, sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad, deslizó su dedo por la pantalla para abrir el mensaje. La primera línea lo impactó como un rayo iluminando sus pensamientos oscuros. «Padre, quiero hablarte sobre algo importante». Mateo nunca había sido el tipo de joven que ocultara sus sentimientos. En sus comunicaciones, Javier siempre había encontrado un refugio de honestidad que se había vuelto raro en su propia vida. Pero ahora esas palabras resonaban con un peso que le erizó la piel. ¿Qué podía ser tan importante como para interrumpir el festejo? La revelación lo llevó de regreso a su conciencia del presente. Las carcajadas y la música que antes parecían estar lejos, ahora se convirtieron en un recordatorio de lo que quizás estaba por desmoronarse. ¿Sería la conversación un indicativo de que los pesares de su madre aún atormentaban a Mateo a pesar de los años? En medio de esa vorágine de pensamientos, Javier luchó consigo mismo. Él mismo había experimentado la pérdida de su esposa, un duelo que había cargado en silencio. Había hecho lo posible por proteger a su hijo de esa pena, pero se dio cuenta que en su afán de ser un buen padre, había ignorado los verdaderos sentimientos de Mateo. Respiró profundo, su determinación crecía. Este era su momento, para escucharlo, para abrir la puerta a un diálogo que había estado ausente. Era hora de demostrar que podía ser un pilar, una figura presente que no solo se limitaba a las celebraciones, sino que también se enfrentaba a las tormentas emocionales. Enfrentaría el desafío de hablar sobre la madre que ambos extrañaban tanto. Mientras regresaba a la sala, la celebración vibraba en su mente como una melodía distante. Hizo contacto visual con Mateo, que lo observaba desde lejos, la expresión en su rostro oscilando entre aspecto jovial y preocupación. Javier sintió que esta incertidumbre podía ser una oportunidad dorada. Esta conversación podría unirlos después de tantos años de silencio. «Mateo», dijo, acercándose más a su hijo, «¿te gustaría que charláramos un momento? Creo que necesitamos hablar». El joven asintió, su mirada llena de una mezcla de temor y expectativa. Había una dignidad en la manera en que Mateo enfrentaba la vida, algo que Javier había anhelado cultivar en él. Al alejarse de la multitud, notó cómo la distancia entre ellos y el bullicio se ampliaba, permitiéndoles respirar en un espacio que requería más introspección. Ya en la cocina, una habitación que solía estar llena de risas, la luz parecía filtrarse suavemente. Cuando se sentaron a la mesa, Javier sintió que el peso de la conversación inminente lo significaba no solo un contacto cercano a su hijo, sino una reclamación de su propio futuro. «¿Qué es lo que has estado sintiendo, hijo?», inquirió, su voz revelando una mezcla de delicadeza y firmeza. Mateo inhaló profundamente, como si estuviera sopesando sus pensamientos, y su mirada se enfocó en un punto fijo. «Papá, he estado pensando en el funeral de mamá. Quiero hacer algo especial en su memoria, algo que sienta que realmente la represente». Las palabras de Mateo resonaron en la mente de Javier como un eco ancestral. La decisión de su hijo arrastró consigo un torrente de emociones, un reto que no solo revivía el pasado, sino que también preguntaba por el futuro. Javier sabía que esto podría convertirse en la oportunidad de articular su dolor compartido de una manera que los uniera o abrir la puerta al resentimiento y el conflicto. La idea de enfrentar esa realidad lo llenó de incertidumbre. Javier entendió que en este proceso no solo estaba escuchando las aspiraciones de Mateo, sino descubriendo la necesidad de entender su propio papel en la narrativa de la familia.
Al final de su conversación, tendrían que navegar por un terreno delicado, donde cada decisión podría hacer temblar los pilares de su relación. En un giro inesperado, la conversación no solo revelaría los deseos de su hijo, sino que desnudaba el propio anhelo de Javier por volver a conectar con su pasión, ligando todo en un solo hilo conductor. Sin embargo, un nuevo mensaje hizo vibrar su teléfono nuevamente, esta vez de Ignacio, recordándole que los caminos de los sueños nunca son lineales. Las preguntas flotaban en el aire. ¿Cómo equilibraría su propia transformación con las emociones de su hijo? ¿Sería este el comienzo de un camino hacia el autodescubrimiento que tanto había deseado, o una caída más hacia el vacío de la distancia emocional? La tensión seguía creciendo mientras Javier se preparaba para avanzar hacia la conversación más difícil de su vida, marcada por revelaciones que desatarían un ciclo de decisiones cruciales. Mateo se quedó en silencio por un momento, y el peso de sus palabras pareció expandirse en la cocina. Javier pudo ver un torrente de emociones cruzar la cara de su hijo, confusión, deseo y un profundo dolor compartido. A medida que sus corazones latían con fuerza en ese pequeño espacio, Javier sabía que el cambio comenzaba a ser inminente. La conversación iba a ser más que un simple intercambio de ideas. Se trataba de un acuerdo tácito para abordar un dolor que ambos habían llevado silenciosamente. ¿Qué tipo de homenaje tenías en mente?, preguntó Javier, tratando de mantener la voz firme a pesar de que temía que cada una de sus palabras pudiera desatar una tormenta más grande. Mateo finalmente se permitió mostrar su vulnerabilidad. «No lo sé, papá. Solo siento que sería importante no solo recordarla, sino celebrar lo que ella significaba para nosotros. Quizás un evento, pero algo que realmente la represente». Sus ojos se iluminaban a medida que hablaba, como si una chispa de esperanza brotase de la tristeza. Sin embargo, esa luminosidad también traía consigo un desafío. Javier sintió que un nudo se formaba en su estómago. La idea de organizar algo en memoria de su esposa no solo representaba el riesgo de abrir viejas heridas, sino que cuestionaba las decisiones que había tomado en los años transcurridos. Recordó cómo había evitado hablar de ella, así como el modo en que había tratado de reconstruir su vida sin mirar atrás. Había construido un castillo que ahora sentía está amenazado por una simple conversación. «Mateo, entiendo lo que sientes, pero ¿y si esto nos pone en una situación aún más complicada?», dijo, cuestionando su propio papel como padre, al mismo tiempo que intentaba ofrecer una perspectiva realista. Había momentos en que el miedo a enfrentar el dolor se había convertido en un refugio. «Es que ya hemos estado así durante tanto tiempo», interrumpió Mateo, la frustración y la tristeza transmitiéndose en su tono. «No podemos seguir caminando por la vida como si todo estuviese bien, como si mamá no hubiera existido. No quiero que su memoria se convierta en un susurro olvidado, papá». Las palabras de su hijo resonaron como un tambor en su mente. Javier comprendió que, lejos de querer reabrir viejas heridas, Mateo le ofrecía una oportunidad de sanar. No solo para él, sino para ambos, un camino compartido hacia la complejidad de su duelo. Sin embargo, esa confrontación lo obligaba a examinar su propia resistencia y a enfrentarse a sus propios temores, desnudando el valor que había perdido en el proceso. «Entiendo que esto pueda ser doloroso, pero también podría traer algo bueno». La determinación en la voz de Javier iba creciendo, una chispa de esperanza surgía a pesar de la confusión. Podría ser el comienzo de formar nuevos recuerdos, quizás no olvidar a tu madre, sino integrarla en nuestras vidas de una nueva manera.
Estoy dispuesto a intentarlo. En su interior, Javier sentía que había tomado una decisión crucial. Estaba eligiendo abrirse a Mateo, pero también a sí mismo. La posibilidad de trabajo en equipo, de crear algo que honre su memoria, podía ser un primer paso hacia su propio viaje de redescubrimiento. Pero la incertidumbre seguía acechando. Mientras Mateo comenzaba a formular ideas para el homenaje, Javier sintió que las raíces del pasado comenzaban a entrelazarse con las del futuro. Pero a medida que la conversación avanzaba, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono. Un recordatorio de que su transformación profesional en el trabajo estaba en apuros y necesitaba atención inmediata. Esta dualidad de responsabilidades personales y profesionales pronto podría llevarlo a un punto de no retorno. Con el corazón acelerado, Javier se dio cuenta de que su decisión de apoyar a Mateo en el homenaje no solo reflejaba una nueva conexión emocional, sino que también podría cambiar el curso de sus vidas. El dilema se planteaba ahora en términos claros. ¿Podría afrontar tanto los desafíos personales como los profesionales sin que uno interfiriese con el otro? La tensión creció en la cocina al mismo tiempo que se intensificaba su inquietud. ¿Era posible equilibrar sus deseos de honrar a su esposa mientras gestionaba sus propias ambiciones? Javier sabía que cada decisión tendría repercusiones que se entrelazarían con las de su hijo. La conversación apenas comenzaba y el futuro ya se veía como un campo minado. La luz de la cocina se vio achicada por la sombra de las decisiones que Javier sabía que debía tomar. Mientras Mateo comenzaba a unificar sus ideas sobre el homenaje, su mente vagaba hacia las múltiples tareas que le esperaban en el trabajo, profundas y complejas, pendientes desde hacía semanas. Instintivamente, Javier se dio cuenta de que también necesitaba hacer un homenaje a sí mismo, un compromiso con su propio crecimiento profesional y personal. «Podemos hablar de esto más tarde, Mateo», sugirió, pero la incertidumbre ya había hecho su nido en su estómago. Evitar la conversación no parecía un camino posible. Vale, ¿qué tal si hacemos una lista de lo que podríamos incluir en el homenaje? Algo que represente realmente lo que tu madre significaba para nosotros. Mientras Mateo iba esbozando ideas, una exposición de fotografías, recuerdos escritos por amigos y familiares, incluso momentos musicales que evocarían la esencia de su madre, Javier sintió que cada palabra que su hijo pronunciaba no solo iba destilando la esencia de su esposa, sino también la falta de conexión que había existido entre ambos. Mateo estaba decidido, y eso le empujaba a Javier a ser más consciente de su propia inacción. Era evidente, para el bienestar de su hijo y de su propia alma, necesitaba dejar de lado sus temores. Con el tiempo, mientras compartían recuerdos y detalles sobre su difunta esposa, Javier notó cómo se reestructuraban sus percepciones. Estaba reconociendo la necesidad de reanudar sus propios sueños, de enfrentarse a un mundo laboral que le había fallado en el último año. No podría desistir una vez más. Ser un buen padre y un profesional íntegro no era una cuestión de escoger uno sobre el otro, sino de permitir que ambas facetas coexistieran. ¿Y qué hay de tu trabajo, papá? ¿Cómo te sientes al respecto? A veces parece que no estás completamente ahí, preguntó Mateo, sin mirar de frente, como si supiera que su padre estaba distraído. Lo sé, hijo, estoy trabajando en ello, pero este homenaje realmente es lo que más me importa en este momento, respondió Javier, aunque una parte de él se dio cuenta de que estaría engañándose si no admitía que sus responsabilidades laborales estaban tan presentes como las memorias de su esposa.
Esa conversación con Mateo era un espejo, y Javier, al observarse en él, se cuestionaba si había descuidado sus propias aspiraciones. ¿Realmente estaba listo para enfrentarse a la crítica de su jefe, al trabajo que sentía que lo había despojado de su motivación? El simple hecho de recordar a su esposa y la vida que habían creado juntos lo empujaba hacia la realización de que no podía seguir postergando sus propios deseos y metas. A medida que Mateo cambiaba de ideas, sugiriendo la creación de un mural, Javier empezó a escribir en una hoja al lado, delineando lo que deseaba alcanzar profesionalmente. Para él, el homenaje no solo sería un memorial, sino una reconexión con lo que deseaba ser, una forma simbólica de dar forma a un futuro más brillante. Cada palabra que Mateo expresaba sobre su madre se transformaba en un recordatorio de sus propias aspiraciones perdidas, su pasión por la fotografía, su deseo de un trabajo que lo retara y lo motivara. Con el corazón latiendo con fuerza y los pensamientos aún agitados, Javier se preguntó si este homenaje podría ser una manifestación de su propia ambición de encontrar un sentido de paz, tanto en la memoria de su esposa como en su vida profesional. En ese momento, un repentino zumbido del teléfono lo sacó de su ensimismamiento. Era un mensaje de su jefe exigiendo una reunión rápida. El tiempo se deslizaba entre sus dedos y con la presión creciendo, Javier sintió que el momento de la verdad se acercaba. Tendría que tomar una decisión crucial. ¿Podría encontrar la valentía para defender sus aspiraciones justo cuando Mateo contaba con su apoyo en el homenaje? Sin poder ignorar la inminente llamada de su jefe y el peso del futuro que le esperaba, Javier se sintió atrapado entre dos caminos divergentes. La angustia se apoderaba de él. ¿Podría realmente enfrentar este dilema que representaba la fusión de su vida personal y profesional? ¿Sería capaz de honrar a su esposa mientras luchaba por recuperar su lugar en el mundo laboral? La tensión era palpable y la respuesta estaba a punto de revelarse. El pulso de Javier se aceleró mientras miraba la pantalla de su teléfono. Cada vibración parecía un golpe que reverberaba en su mente, recordándole las tareas pendientes, los plazos que se acercaban y el reconocimiento que sentía que había perdido en su trabajo. La inminente reunión no era solo un encuentro cotidiano, era un recordatorio de su propia fragilidad profesional. ¿Sería capaz de enfrentar a su jefe con la misma determinación y solidaridad que había mostrado Mateo al hablar de su madre? Tomó una respiración profunda, intentando calmarse antes de responder. En su interior un conflicto crecía. El deseo de mostrarse fuerte ante Mateo chocaba con el pánico ante lo desconocido. ¿Qué pasaría si fracaso?, pensó. Pero era esa misma pregunta la que lo empujaba a actuar, a buscar respuestas en vez de quedarse atrapada en la inercia que lo había mantenido estancado. Si no lo hago ahora, probablemente me arrepentiré más tarde, murmuró, como si estuviera tratando de convencerse. Con ese pensamiento, se decidió a preparar sus puntos para la reunión. ¿Qué quería realmente? ¿Ir a su jefe a pedir más responsabilidad, más creatividad en su trabajo? ¿O era el momento de plantear su necesidad de un cambio real, de buscar una salida que fuera más de lo que la empresa había ofrecido en el pasado? Mientras anotaba en su libreta, las ideas comenzaron a fluir. De regreso a la cocina, vio a su hijo sentado a la mesa, alzando la mirada de sus notas. Una mezcla de orgullo y tristeza inundó a Javier. ¿Por qué él tiene que tomar la iniciativa? ¿Por qué no puedo ser yo quien muestre ese mismo fervor?, se percató. Esa revelación fue un golpe de realidad.
De alguna manera, un homenaje a su esposa había despertado en él las ganas de rendir homenaje a su propia vida. Mateo, dijo, tratando de mantener la voz firme, siento que este homenaje no solo es un recuerdo para tu madre, sino también una oportunidad para que ambos nos reconectemos con lo que realmente queremos. ¿Quieres decir que vas a hacer algo al respecto también, papá? ¿No solo sentarte y preocuparte de que todo salga perfecto? Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y esperanza. Sí, voy a hablar con mi jefe. Es hora de que sea claro sobre lo que quiero en mi carrera. Me gustaría pedir un proyecto que me permita usar mis habilidades de otra manera. Cada palabra salió de su boca como un compromiso, una promesa a sí mismo y a su hijo. La reunión estaba a solo unas horas. Con cada paso hacia el trabajo, Javier imaginaba la conversación. ¿Sería capaz de defender sus ideas ante la dura mirada de su jefe, conocido por ser implacable? Las dudas comenzaron a surgir, pero por primera vez en mucho tiempo sentía una chispa de determinación. El proceso de crear algo, de plantear nuevas ideas, se sentía como una reafirmación de su propia existencia. El momento de la verdad se acercaba. Mientras el edificio de la oficina se alzaba ante él, sintió una mezcla de nervios y excitación. Era un nuevo comienzo. El homenaje debía ser no solo para su esposa, sino para la reconstrucción de su propia historia. Al entrar, el jefe lo miraba desde su oficina, esbozando una sonrisa que para Javier, en esos momentos, parecía más una amenaza. La presión creciente le apretaba el estómago. Tomando una respiración profunda, un pensamiento resonó en su mente. Si no lo confrontas, nunca sabrás lo que puedes lograr. La puerta se cerró detrás de él, y el aire se volvió denso, cargado de expectativas. ¿Convertiría su miedo en un nuevo camino, o se dejaría arrastrar por el peso de sus inseguridades? La respuesta estaba por revelarse en ese instante crucial. La mirada de su jefe atravesó la habitación como una navaja, preciso y afilado. Javier se sintió desnudo bajo esa evaluación, pero la determinación que había cultivado lo impulsó. Tenía que hablar, y sabía que la única manera de avanzar era atreviéndose a ser vulnerable. «Gracias por hacerme un espacio», comenzó, su voz resonando más firme de lo que se sentía. «Sé que estas semanas han sido difíciles para todos, pero creo que podemos honrar la memoria de Teresa de una manera que realmente refleje quién era ella. Me gustaría proponer involucrar la fotografía en el homenaje que estamos preparando». El jefe alzó una ceja, un gesto que indicaba interés pero también escepticismo. ¿Fotografía? No es algo de lo que hayamos hablado antes. ¿Qué planes? La pregunta, en lugar de paralizarlo, encendió su pasión. He estado pensando en cómo su amor por la vida puede reflejarse a través de imágenes. Podríamos crear una presentación visual que cuente la historia de su vida, mostrando momentos importantes, pero también sus pasiones y el impacto que dejó en quienes la conocieron. Eso puede ser más significativo que unas pocas palabras en un discurso. Javier observó cómo el escepticismo comenzaba a desvanecerse del rostro de su jefe, reemplazado por un interés casi palpable. Cada palabra que pronunciaba se sentía más como una afirmación de su propio deseo de ser protagonista y no espectador de su vida profesional. «Eso no suena mal, pero necesitaría que te encargues de todo», respondió su jefe, su tono más conciliador. «Tendrás plazos ajustados y necesitarás el apoyo del equipo». La adrenalina recorrió el cuerpo de Javier. «Entendido. Puedo liderar el proyecto y creo que esto también podría ser una gran oportunidad para involucrar a algunos colegas que tienen habilidades en edición y diseño gráfico. Juntos podríamos darle forma a una colaboración que no solo honre a Teresa, sino que también fomente un ambiente de trabajo creativo».
Con cada afirmación, Javier no solo estaba defendiendo su propuesta, estaba reclamando su lugar. Se percató de que por primera vez en años estaba entrelazando su vida personal y profesional de manera constructiva. El silencio que siguió fue denso. La mirada de su jefe navegaba de un punto a otro en la habitación, como si sopesara distintas opciones en su mente. Finalmente, soltó un suspiro. Está bien, tienes luz verde con esto. Espero ver un plan detallado al final de la semana. Y no te olvides de quiénes somos como empresa. Esto debe ser un homenaje profesional, no un experimento. Javier asintió, sintiendo cómo la presión que lo había atormentado durante días comenzaba a disiparse. La tarea no iba a ser fácil, pero tenía algo que nunca había tenido en su carrera, un propósito. Lo haré, respondió con convicción. Al salir de la oficina, un torrente de emociones lo invadió. Era un vaivén de miedo y emoción y claridad. Se sentía más decidido que nunca a demostrar que la fotografía y su trabajo podían coexistir, que había un camino real hacia la satisfacción laboral que tanto había anhelado. Mientras caminaba hacia su escritorio, sintió una ligera sonrisa en su rostro. Ahora había espacio para la creatividad, para volver a conectar con su pasión. ¿Sería suficiente para reavivar también su conexión con Mateo? La pregunta lo persiguió mientras observaba a su hijo en casa esa noche. Había un nuevo reto, compartir sus avances y ver cómo la idea del homenaje podía tomar forma, pero también cómo ese proceso podía reforzar su relación. Ser un modelo a seguir no solo significaba hacer, sino también ser parte de la vulnerabilidad. La tensión previa había dejado un vacío que ahora se llenaba con una nueva motivación. Mientras preparaba el proyecto durante la noche, un rumor de nerviosismo se hizo presente. El próximo paso sería compartirle a Mateo su nuevo rol en el homenaje. ¿Podría su hijo ver el valor de lo que había logrado, o su propia inseguridad volvería a poner en jaque su avance? Javier cerró el portátil con un golpe suave, sopesando la realidad. Un nuevo desafío se cernía sobre él, uno que desafiaba no solo su carrera, sino también su paternidad y capacidad de inspirar a su hijo. Las raíces de su propia historia estaban floreciendo, pero ¿qué pasaría si esta revelación también expusiera las grietas de su relación familiar? Esa pregunta lo llevó a una nueva introspección, consciente de que cada paso en este camino podría ser tan revelador como desafiante. Javier se sentó en su escritorio al día siguiente, una estela de confianza surcando su interior, pero el nudo en su estómago seguía presente. Había pasado la noche dibujando ideas sobre cómo presentar la historia visual de Teresa, pero ahora le preocupaba algo más profundo, el impacto que esta actividad podía tener en su relación con Mateo. Mientras organizaba los materiales para su proyecto, su mente divagaba. Cada foto que pensaba incluir evocaba no solo recuerdos, sino un torrente de sentimientos encontrados. ¿Estaba listo para que su hijo experimentara este duelo de manera tan visceral? Las imágenes de Teresa, sonriente y plena, se cruzaban con la realidad de su ausencia. La idea del homenaje se convertía en un espejo que reflejaba no solo la vida de su esposa, sino los retos que él mismo había enfrentado como padre a lo largo de los años. Esa misma mañana, Javier encontró a Mateo sentado en la cocina, con su tablet en mano, empapado en el mundo virtual. Javier respiró hondo y decidió que era ahora o nunca. Con el corazón en un puño, se acercó al chico, frunciendo el ceño al notar que su hijo evitaba el contacto visual. Mateo empezó, sorprendiéndose de cómo estas simples palabras se sentían como un gran desafío. «Quiero hablar contigo». Mateo alzó la vista. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y desinterés.
¿De qué se trata? Su respuesta era cortante, como si el dolor se filtrara de alguna forma en su voz. Estoy liderando un homenaje para mamá. Quiero involucrarte porque creo que sería algo especial para los dos. Estoy pensando en usar fotografías que cuenten su historia. No quiero hacer esto solo, explicó Javier. Su hijo se quedó en silencio, pero no había ni una chispa de emoción en su rostro. ¿Fotografías? ¿Eso es todo? Javier sintió la necesidad de conectar más. Sí, pero no solo eso. Quiero que tú seas parte de la elección de las fotos. Podemos hacer algo juntos, algo que refleje quién era ella para nosotros, no solo en el trabajo, sino como mamá. Mateo se encogió de hombros. No sé, no creo que esa sea una buena idea. No sé si quiero recordar todo eso. Era un rechazo cauteloso, pero había una fragilidad en su tono que resonó en Javier. Un torrente de emociones le recorrió el pecho. Esa dualidad entre su deseo de honrar a Teresa y el dolor de su hijo lo confrontaba con un dilema moral. ¿Debía presionar a Mateo para que participara o dejarlo ser? Javier cerró los ojos, contemplando el camino que había recorrido hasta aquí y la vulnerabilidad que ambos enfrentaban. Mateo, entiendo que puede ser difícil, pero te necesito a mi lado en esto. Mis decisiones también deben permitirte sentir y procesar, reflexionó. No se trata solo de lo que queremos mostrar, sino de cómo enfrentamos esta pérdida juntos. El chico lo observó durante unos segundos, su mirada cambiando mientras procesaba las palabras de su padre. Finalmente se dejó llevar por el impulso de conectar. No lo sé, estoy confundido. A veces creo que es mejor no pensar en ella. Mientras Javier escuchaba, el peso de la conversación se tornó más complejo. La vulnerabilidad de Mateo resonó con su propio temor a enfrentar la tristeza. Tenía que hallar un equilibrio, mostrar a su hijo que la memoria de su madre podía ser un refugio, no un peso. Estaban en esta lucha juntos, pero Javier se dio cuenta de que compartir su propio proceso podría ser la clave para ayudar a Mateo en el camino hacia adelante. Después de un largo silencio, Javier dijo con convicción: «No tengo todas las respuestas, pero estoy aquí para ti, para que podamos descubrirlo juntos». La fotografía podría ser una forma de recordar a mamá, pero también una manera de honrar lo que cada uno siente. Con una ligera sonrisa, Mateo finalmente pareció aflojar un poco los muros. Quizás, tal vez, podríamos intentar hacerlo, pero quiero elegir algunas de las fotos. Javier sintió un alivio indescriptible. No era una solución completa, pero era un paso hacia adelante. La conexión de padre e hijo estaba comenzando a restablecerse, aunque la incertidumbre permanecía. Al final del día, mientras contemplaba las fotos dispersas sobre su escritorio, Javier no pudo evitar preguntarse cómo continuarían de aquí en adelante. La búsqueda de un homenaje no solo se trataba de honrar a Teresa, sino de restaurar su propia esencia como padre. ¿Podría este proceso ayudar a sanar las heridas que ambos llevaban, o habría nuevas grietas en su conexión? Esa inquietante pregunta resuena en su mente. Se estaba acercando a un punto de inflexión, uno que podría definir no solo su trabajo, sino su relación más valiosa. Con cada preparación, el desafío de lidiar con el dolor y la recompensa de reconectar se intensificaban. Sin embargo, el siguiente giro de este viaje solo estaba comenzando. Y Javier ya podía sentir el peso de la verdad posándose sobre sus hombros. ¿Sería suficiente su esfuerzo para reavivar la esperanza y construir un nuevo lazo entre ellos?
Javier se encontraba en la sala de su casa, rodeado de fotografías desparramadas por toda la mesa. Cada imagen era una representación de los momentos compartidos con María, momentos que oscilaron entre la felicidad y la profunda nostalgia. El homenaje que habían planificado con Mateo tomaba forma, pero no era solo una simple actividad, era un ejercicio de conexión, un camino hacia la sanación que ambos necesitaban. La idea de crear un mural con las fotografías surgió como un hilo conductor, entrelazando las memorias de su esposa y la historia de su familia. Javier sintió una oleada de orgullo al notar cómo Mateo comenzaba a tomar las riendas del proyecto. Días antes, la frustración y el miedo al dolor parecían dominar el ambiente, pero ahora la atmósfera se cargaba de esperanza. Mientras Mateo organizaba las fotos, Javier reflexionó sobre cómo ese proceso también le había permitido confrontar sus propios miedos. La presentación ante su jefe se había convertido en un primer paso tangible hacia la reestructuración de su vida profesional. Ahora, la creatividad y el deseo de rendir homenaje a su esposa se amalgamaban en cada decisión que tomaba. ¿Y si incluimos las cartas que mamá escribió en su diario?, sugirió Mateo, interrumpiendo el flujo de pensamientos de Javier. Siempre decía que era su forma de vivir en el presente. Javier sonrió, admirando la capacidad de su hijo para recordar los pequeños detalles, que al final eran los más significativos. Eso sería estupendo, Mateo. Esa sería una manera perfecta de honrar su memoria. Cada intervención de Mateo lo acercaba más a su propia sanación, ayudándole a reconocer que, en su dolor compartido, había también una oportunidad para revitalizar la conexión entre padres e hijos. Poco a poco, el mural fue tomando forma. Las fotos de risas, juegos y familiares se montaron junto a fragmentos de escritos de María que Mateo había encontrado en el diario. La energía en la casa cambiaba cada vez que ambos compartían una historia o recordaban un momento. Había risas, lágrimas y hasta alguna que otra anécdota que reflejaba el carácter vibrante de María. El día del homenaje llegó. Habían invitado a familiares y amigos, quienes también compartieron sus recuerdos. El ambiente estaba impregnado de amor y el mural se erguía como un monolito de recuerdos felices y promesas perdurables. Javier observó a Mateo, que con una confianza renovada interactuaba con los invitados, compartiendo anécdotas que mostraban el amor incondicional que sentía por su madre. Ese acto no solo fue liberador, sino que también marcó un giro decisivo en la relación entre Javier y Mateo. La comunicación fluyó libremente, alimentándose de un nuevo entendimiento que había comenzado a formar raíces. El homenaje no era solo un tributo a María, sino un renacer para ambos, una forma de unir sus caminos de manera indeleble. Mientras la noche avanzaba, Javier se dio cuenta de que había retomado su pasión por la fotografía, dejando que la creatividad fluyera a través de él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en control de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Las decisiones que había tomado en el homenaje se reflejaron también en el trabajo. Había comenzado a trabajar en una colección fotográfica que integraría su experiencia del duelo y su deseo de celebrar la vida. Al final de la velada, Mateo se acercó a su padre con los ojos brillantes. «Papá, esto fue increíble. Nunca pensé que revivir estos recuerdos podría ser tan importante». Javier sintió una presión en el pecho que se aligeró con las palabras. El temor a perder a su hijo en el duelo había desaparecido. «Lo importante es que siempre estaremos juntos, Mateo. Este viaje no termina aquí.
Aprender a vivir con su ausencia es parte de nuestra nueva normalidad, respondió Javier, buscando en su hijo la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. La noche se cerró con abrazos, risas y promesas de cuidar el legado de María. Javier, más seguro que nunca de quién era, sabía que había transformado el dolor en fuerza. Había restaurado un vínculo esencial con su hijo y también había renovado su pasión profesional. Todo en el marco del homenaje a la mujer que había sido el centro de su universo. Al mirar las estrellas en el cielo, Javier entendió que la vida continuaba, y la memoria de María, lejos de ser una sombra, era ahora una luz que los iluminaba a él y a Mateo por igual. En su viaje hacia adelante, llevarían consigo no solo el eco de su risa, sino también el amor que siempre los uniría. La transformación estaba completa. Javier había aprendido a enfrentar sus temores, a abrazar el dolor y a encontrar un futuro lleno de nuevas posibilidades. Se sentía preparado para todo lo que viniera, con la certeza de que en este nuevo capítulo nunca estaría solo. Ahora hay que reflexionar sobre esta historia. ¿Cómo enfrentaríamos nuestras propias transformaciones? ¿Cómo honramos a aquellos que amamos en nuestra vida? Reflexiona sobre tus propias experiencias y transforma el dolor en una celebración. Pero no olvides esta enseñanza. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para potenciar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas historias de superación personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber cómo te hiciste sentir. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Gracias por estar aquí.